esta maravillosa oportunidad de poder hablar tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y es cortante como espada de doble filo. Permite, Señor, que en esta mañana ella esté cortando al que la lleva, en este caso el emisor que soy yo, y a la iglesia, para que nos guíe ella a la santidad, a la justicia, a la misericordia y al amor que es en Cristo Jesús. Permite que sea una palabra que nos dé confianza, que corrija nuestros errores, que nos alerte, Padre, en medio de los tiempos difíciles, y que esta palabra permanezca para siempre, porque es la palabra tuya, palabra de vida eterna. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el autor de la palabra, Espíritu de Jehová, Espíritu de poder. Glorifícate de una manera especial en esta mañana. Quebranta, Padre, toda resistencia, toda fortaleza, toda dureza de corazón ahora, en el nombre de Jesús. Que no seamos tardos para oír, sino que podamos oír y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la carta del apóstol Pablo, la epístola a Tito. Es una de las epístolas pastoral. Primera, segunda, Timoteo y Tito son las tres epístolas pastorales. O sea, Pablo se le escribió a pastores de cómo manejarían las cosas de Dios. Y si hay una característica que debe tener cualquier pastor, debe ser el amor. Porque el amor de Dios es esencial en la vida del creyente y especialmente de los líderes, porque con amor debemos tratar y manejar a la grey. Vamos a ver el capítulo 3. Vamos a estar viendo desde los versículos 5 hasta el 8. Y vamos a leer la palabra, por favor, puesto de pies, así reverenciar más la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos salvó, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza en la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, iglesia. Esta carta es una carta, como habíamos dicho anteriormente, pastoral. Y aquí hay instrucciones dadas para los hermanos y para los pastores.
si no hay iglesia, no hay pastor. Mire, y si no hay maestra, no hay alumno. ¿Quién los enseña? Y si no hay alumno, si no hay enfermo, ¿para qué va a haber médico ni doctor? En el cielo no va a haber doctor. Bueno, como el Señor instituyó la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, como lo dice Timoteo, también instruyó y constituyó a los hombres y mujeres que iban a trabajar en la construcción del reino de Dios. La diferencia es que en la iglesia de Cristo no hay bloque más grande ni más pequeño como en una construcción. Y todos somos un bloque del edificio de Cristo. Porque en Cristo todos somos uno. Todos somos importantes. Hasta el punto de que Cristo murió por todos los hombres. Especialmente por los que creen. Ahora, el amor que agradece, porque en la obra de Cristo el elemento fundamental para que pueda desarrollarse y hacerse el trabajo y la obra, hermano, es el amor. Esto es por amor. Primero, por el amor con que Cristo nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese es el inicio de todo. Si Dios no nos ama, no hubiera ninguna esperanza. Pero el amor tiene que ser recíproco. Tiene que haber reciprocidad. Le amamos porque Él nos amó primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La iniciativa del amor viene de Dios. Ahora, el amor que agradece, que es lo que a Dios le gusta, Él no pide nada, pero Dios se agrada de los que son agradecidos. También obedece. Hermano, hay una relación directa. El amor que agradece también obedece. Hermano, el mal agradecido tampoco obedece. Y realmente, lamentablemente, cuando nosotros vemos cuál es la tendencia del hombre, no es a ser agradecido. Generalmente las personas, cuando tienen una necesidad X, se tiran detrás de eso, hacen su diligencia, se mueven, buscan, hermano, hasta que lo consiguen. Después que lo consiguieron, ya no es una de las virtudes de los hombres el agradecimiento. Sin embargo, cuando leemos la palabra, vemos que a Dios le agrada que nosotros seamos agradecidos. Tenemos evidencia bíblica para decirlo, porque la palabra debe ser el respaldo de nuestras palabras. La naturaleza humana, hermano, no se caracteriza por agradecer. Y podemos ver un ejemplo muy claro. Los 10 leprosos de Lucas 17:11. Esos hombres estaban muertos en vida. Un leproso en los tiempos bíblicos era una persona excluida de la civilización, de la gente, en cuarentena permanente, aislamiento total. Era considerado como un problema público. Y de una manera increíble y sobrenatural, porque nuestro Dios es sobrenatural, Jesucristo le devuelve la vida cuando lo sana. Hermano, nosotros quizás no podemos cuantificar el valor de eso, porque no lo estamos viviendo y no vivimos en el tiempo cuando la lepra era un problema epidemiológico grande. La lepra hoy se cura. Hay antibióticos y tratamiento para lepra. Pero antes lepra y muerte y vergüenza y desprecio era el equivalente. El Señor nos sana a los 10. Y la Biblia dice ahí en Lucas 17 del 11 en adelante que se devolvió un solo para dar gracias.
Y el Señor hace una pregunta que me hace entender que Dios espera que por lo menos nosotros seamos agradecidos. Él le dice, y no fueron 10 que yo sané. ¿Y dónde están los 9? Hermano, y para sorpresa nuestra, el que se devolvió era inclusive un extranjero. Era un samaritano. Los 9 judíos, ninguno agradecieron. Hermano, la naturaleza humana es desagradecida. Ahora nosotros como iglesia debemos tumbar esos paradigmas. Nosotros debemos estar eternamente agradecidos, porque igual que los leprosos en un momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin esperanza, estábamos aislados de la verdad, del amor, de la misericordia. Para nosotros tampoco había oportunidades, porque la lepra más grande es el pecado. Y Cristo a cada uno de nosotros nos ha limpiado, nos ha comprado, nos ha transformado y ha hecho de nosotros hombres y mujeres nuevas. Y cada día debemos darle gracias al Señor por las grandes obras que ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Dios. Eso se le corresponde a la vieja naturaleza, a los que todavía no han conocido a Cristo. Pero eso no es solamente característico de los días del Nuevo Testamento y el periodo de la gracia. Cuando nosotros vemos en retrospectiva lo que fue el pueblo de Dios que Él sacó de Israel, esos eran peores. En Egipto esa gente no tenía vida, eran esclavos. Hermanos, por 4 siglos, 400 años bajo un yugo de esclavitud extremadamente exigente, sin ningún tipo de derechos humanos, violado todos sus derechos, abusados, desconsiderados. Y el Señor, a través de Moisés, los liberta. Y lo mínimo que usted piensa es que ese pueblo eternamente iba a estar agradecido de Dios. Y iba a tratar a Moisés con tanta dignidad como fuera posible. En el sentido de que ese hombre renunció a todo, como estamos estudiando, para dedicarse en cuerpo y alma a ese pueblo, para devolverle la vida, porque el que no tiene libertad está muerto, el preso está muerto. Y esa gente llevaron a Moisés hasta el extremo de perder su entrada a la tierra prometida. Y ese pueblo constantemente tenía una queja y un desagradecimiento y una actitud rebelde y un querer volver todo el tiempo para atrás. Hermanos, entonces yo creo que quiero es enfatizar y dejar en el corazón de nosotros que es que la naturaleza humana es una naturaleza no agradecida. No importa cuánto le den, no importa cuánto reciba, no importa todos los beneficios y el bienestar. En el fondo, hermano, por eso le digo, iglesia, no haga nada esperando que le agradezcan. Lo que usted dé o lo que usted haga, hágalo por amor a Dios. Pero no busque agradecimiento, porque en el hombre no lo hay. Puede haber un caso excepcional de 101 quizás, para no exagerar y generalizar los casos. Ahora, aquí en Tito, que es la porción que leemos, sí hay una razón, hermano, para no dejar de agradecer nunca. Porque aquí vemos nosotros cómo de una manera sobrenatural el Señor cambió el destino de todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros teníamos una sentencia inapelable, porque las sentencias que salen de Dios nadie la puede apelar. Los mandamientos de Jehová son un juicio eterno, porque Dios no se equivoca y en Dios hay injusticia. Y la verdad es que todo el mundo estaba totalmente condenado, sin ningún tipo de esperanza.
y sin oportunidad. No injustamente, porque en Dios no hay injusticia, sino que el hombre había hecho todo lo necesario y suficiente para merecer su castigo y para merecer la condición en la que vivía y tener como esperanza, ¿verdad?, el castigo eterno. Y ahora, de una manera, y vamos a decir, increíble para nosotros, porque las cosas de Dios no son tan fáciles para nosotros entenderlas, el Señor ha hecho un vuelco, un giro, ha cambiado totalmente el pronóstico. Y ahora un pueblo que ni siquiera era pueblo, ahora es pueblo de Dios. Un pueblo que en otro tiempo no había alcanzado ni favor ni misericordia, ahora por la gracia y la misericordia de Dios es el pueblo de Dios, con esperanza de vida eterna, con una esperanza gloriosa de en Cristo ser una nueva criatura. Y este es el tema que el Pablo le está tratando aquí al hermano Tito, pastor de una iglesia en Grecia. Tito era gentil, era un griego convertido al evangelio, era por lo tanto un prosélito, Tito. Y cuando vemos en la primera parte del 3:5, la palabra dice que nos salvó. Y la palabra está en plural, nos. ¿Quiénes son nos? La iglesia. La iglesia es salva por gracia. Pero no es tan importante el verbo, sino el tiempo. Hermano, no dice nos salva o no dice nos salvará. El tiempo verbal está en tiempo pasado. Iglesia, es importante entender que la obra de salvación en Cristo Jesús, por la fe y la gracia y su misericordia, es una obra consumada y concluida. Nos salvó. Ahora, Él sigue salvando hoy, sí, porque los que son salvos van a venir en cada etapa de su tiempo. Pero la salvación es una obra concluida, es una obra terminada, es una obra llevada con excelencia, cabalidad. Es una obra exclusivamente de Jesucristo, porque más nadie puede salvar. En el Evangelio, en los Hechos capítulo 4 versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La salvación es una obra exclusiva de Jesucristo. Solo por Cristo somos salvos. Amén. Ahora, yo no leo ahí me salvará. Hermano, la iglesia debe mantener firme su vocación, su llamado, porque la obra Cristo ya la hizo. Tenemos que retener nosotros ahora la promesa y andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, como dice Efesios. Porque realmente no es poca cosa lo que hemos recibido. No es poca cosa lo que la iglesia ha recibido. Pero eso tiene algunos elementos que, si usted lo analiza conmigo a la luz de la palabra, me gustaría que, si es posible, el texto Joshua lo ponga, por favor, si puede. Si Michael tiene el puntero. Hermano, cuando usted oye y lee, usted retiene más, eso está demostrado. Hay más elementos en el texto. Este texto es riquísimo y podemos ver otras características que el Señor proveyó a través de la salvación. ¿Qué sigue diciendo Tito? En esta Biblia dice no en virtud, y como yo sé que casi todo tiene otra versión, ahí dice no por obras. No por obras. ¿Y quién me podría explicar ese concepto? Hermano, la palabra es viva, es eficaz.
soy salvo, pero no por obras. Hermana Irelis. Hay personas que se creen que por dar, por hacer grandes cosas, ya con eso ya quieren la salvación. Y si así fuera, solamente los ricos se salvaran. El tipo limpio, esa gente, los pereyó, los que tienen muchos recursos. Sin embargo, no es así. Dios extendió su gracia a otros, no por obra, para que le dé gloria, también le dice la palabra uno. Porque el que da mucho dice, bueno, yo puedo dar, yo doy, yo hago, yo esto. Por fe. Yo entiendo su punto perfectamente. Pero si yo le dijera que la salvación, hermano Rubén. Ahora, yo siempre he tenido una contradicción con eso. Porque el problema es que más adelante dice, por sus obras lo conoceréis. Por sus frutos. Frutos y obras. Lo conoceréis. Entonces, una persona que tenga Cristo sin obra, la fe es muerta. Porque yo conozco cristianos que son hasta pastores que lo meten mucho en el libro. Porque le molesta todo, ¿no? Le molesta todo y además no le dan ni un vaso de agua en su casa a nadie. Entonces, yo siempre he dicho que ser un cristiano es un modo de vida. Eso no es ir todos los domingos a la iglesia, no, eso es un modo de vida. Donde quiera que usted esté, usted tiene que demostrar que usted tiene a Cristo en su corazón. Hermano, entiendo el punto de Ireli y el de Rubén, pero vamos a hacer una aclaración, porque el propósito de la predicación es que por la palabra seamos instruidos. Y si alguna cosa hay que no está correcta y se ha enseñado mal, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, es que la iglesia sea edificada en el conocimiento de la sana doctrina del Evangelio de salvación. La salvación ahí dice que no es por obra, y yo digo es por obra. Ah, pastor, usted está contradiciendo la palabra. Hermano, no es por obra de nosotros. La salvación es por la obra de Cristo. Amén. Algo tan grande no podía suceder al azar y fortuitamente. Para obtener esa salvación, algo había que hacer. Lo que pasa es que alguien que lo hizo, ni fuiste tú ni fui yo. Lo que está diciendo es que no es por obra nuestra. Es la obra perfecta de obediencia, sometimiento y sacrificio de Cristo Jesús en la voluntad perfecta del Padre que nos salva. Él fue que derrumbó la muralla. Él fue que hizo el puente entre el cielo y la tierra para unirnos con el Padre. Por eso Cristo es el máximo pontífice. No es el Papa el pontífice, no. El pontífice es Cristo, porque es el puente que une a la tierra con el cielo a través de la salvación por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, obra que agradó al Padre, por la cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por esta obra el Padre le dio un nombre y una autoridad superior, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aleluya. Y Jesucristo se ha glorificado y exaltado, porque Él es el Rey de gloria. Un aplauso a Cristo, iglesia. Ahora quiero sí hacer la aclaración. Eso no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Lo que quiere decir es que no fuimos nosotros que la hicimos, pero sí Cristo la hizo. Hermano Rubén, breve, porque yo quiero decir, Señor, cuando uno está en este camino, no es uno que se guía, uno recibe el mandato silenciosamente. Y yo le voy a decir por qué. Cuando aquí se decidió hacerle la casa a la señora aquella, un día yo vi que ella estaba entrando a otra iglesia adventista y yo dije, esta es lo que anda negociando con el muchacho, yo no voy a hacer ninguna casa. Y yo por ahí no vuelvo. Y un día yo cogí por ahí, me perdí y fui a salir al mismo sitio. Como que dice, usted la va a hacer. Hermano, cuando uno hace obra, no es porque el otro sea bueno. Jesucristo hizo una obra y se sacrificó mucho por nosotros.
que precisamente éramos muy malos. O sea, cuando lo haga, no importa quién sea, hágalo con amor, hermano. Entonces, sino por el contrario, dice el autor, sino por su misericordia. O sea, no es por obras, para que hoy no estemos pensando que porque nos conduzcamos y hagamos las cosas, eso es lo que nos salva. No estoy diciendo que no obremos adecuadamente, de acuerdo, pero tampoco pensemos que eso tiene el peso suficiente para salvarnos. La salvación es por pura misericordia, sino por misericordia. Misericordia. Y tenemos que ser misericordiosos según el sermón de la bienaventuranza en Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y la salvación es por pura misericordia, de tal manera que con la medida que mides será medido. ¿Quieres que la misericordia de Dios te alcance? Sé tú misericordiosos para los que necesitan de tu misericordia. La iglesia de Cristo es una iglesia misericordiosa. Hay otros elementos ahí, además de la misericordia, el lavamiento. Y este segundo elemento importante, la regeneración. ¡Ay, santo! ¿Quién puede decirme qué es eso de regeneración? Hermano, el sermón es muy importante desde aquí, pero si la iglesia entiende lo que se está predicando, si no, solamente serán palabras. La palabra re significa cambiado, rehecho, transformado. Generación es lo que somos, viene de genética, de lo que yo soy estructuralmente. Ahora, cuando hay una regeneración, es que eso que ya estaba anteriormente fue modificado, fue transformado. Eso es lo que quiere decir la re. Hermano, usted no puede estar en Cristo y tener la misma generación que era antes de ser cristiano. Eso es imposible, porque entonces rompe todo lo que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esos cambios, esa evidencia en nuestro ADN espiritual tiene que visualizarse. Por lo tanto, la regeneración del cristiano no es una opción. Es que si está en Cristo, nueva criatura eres. Y lo que tú generabas antes, lo que tú eras, ya no es, porque ahora en Cristo ha habido un cambio, una modificación, una mutación, si queremos hablar genéticamente. Un cambio, hermano, que debe ser perceptible y debe verlo hasta la gente de afuera. Fulano ya no es el que era antes. Ese hombre que le ha pasado a esa mujer, pero ahora hasta habla diferente. Entonces, hermano, no son cosas que quizás o tal vez no. Esas son evidencias externas de los cambios internos que Cristo en la obra de su Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, iglesia. Esa regeneración entonces va a traer algo nuevo en nuestras vidas. Viene la renovación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Renovación. Gloria a Dios. Entonces hay tres elementos importantes que la iglesia debe conocer. Primero, que ya fuimos salvos. El verbo salvar en el tiempo pasado. Segundo, que esa salvación no tuvo que ver con justicia nuestra. Porque si es por nuestra justicia, evidentemente lo que merecíamos era todo lo contrario. La justicia de nosotros no existe. Nosotros somos justificados porque nos ha sido imputada la justicia perfecta de Cristo, que nos hace aceptos delante del Padre. ¿Y cómo se nos ha imputado? A través de nuestra fe en Él. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, la justicia de Cristo se nos está contando a nosotros, que éramos injustos,
pero por esta justicia de Él somos declarados justos. Porque si no somos justos no podemos ser salvos. Ninguna injusticia ni nada que haga maldad puede entrar al cielo. Nosotros, ¿quién es ahí nosotros? La iglesia. Por cosas que hubiéramos hecho. Entonces, ¿cuál fue el elemento que Dios en su soberanía y su gracia usó para alcanzarnos? A través de su misericordia. Misericordia es cuando te tengo pena. Me dio pena y quise ayudarlo, para que lo puedan entender más llano. El Señor tuvo pena de nosotros. Se dio cuenta que incapaces éramos, que débiles, que imperfectos. Y en su soberanía decidió, le voy a dar un chance. Hermano, la misericordia, en buen dominicano, no nos chanceó. Hermano, nos chanceó. Eso es misericordia, no date lo que merecía, sino una oportunidad. Y eso fue lo que Dios hizo a través de Cristo. Y luego de esa misericordia, entonces, generó en nosotros a lo interno, que es la genética, es algo interno. Hay lo que se llama génesis, genotipo y fenotipo. Genotípicamente por dentro nos hizo un cambio. Y los cambios de genotipo forman el fenotipo. Y ahora por fuera también nos vemos diferentes, pero el cambio lo hizo por dentro, a través de la generación, una obra perfecta que solamente hace el Espíritu Santo. Cuando entra en nuestras vidas, nos regenera, nos transforma, nos cambia nuestros gustos, incluso nuestras pasiones, nuestros hábitos. Es un cambio radical que necesita cada creyente para poder tener esas características externas que lo llevan a ser un hombre y una mujer de Dios. Y entonces al final de todo esto se puede ver que todo está nuevo. Por lo tanto nos llevó a una renovación. Y yo pregunto, iglesia, ¿está la iglesia de Redil exhibiendo esa renovación? Si usted se compara ahora y antes, usted se siente que está renovado, que no es ahora lo que era antes. Y eso debe ser visible, porque probablemente estas otras cosas suceden a lo interno y no se ven claro. Pero esa renovación tiene que verla todo el mundo. Si estoy en Cristo, tengo que ser renovado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa renovación es necesaria. Pero esa renovación no va a ser en nuestro poder, no va a ser por nuestra capacidad, no va a ser producida por nosotros, es en el Espíritu Santo. La iglesia, para ser una iglesia madura, la iglesia para ser una iglesia agradable a Dios, la iglesia que pretende ir para el cielo, la iglesia que va a permanecer firme en medio de los tiempos difíciles, la iglesia que su testimonio, igual que los 3 jóvenes de Babilonia, no se van a doblar, es la iglesia que va a cumplir con esta característica. Y el Señor nos está llamando a esto, iglesia. Versículo 4, 6, por favor. Ahora, fue por su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hizo? Lo derramó en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre derramar y vaciar? Hermano, es muy importante la semántica de la palabra, porque las dos cosas se echan. Cuando usted derrama, hermano, no tiene ni rumbo ni dirección. Eso se riega por ahí, hermano. Eso es una cosa que nadie lo controla. Cuando usted vacía o usted echa, no cae ni una gotica. Hermano, el Espíritu Santo no se da por medida. No se da a uno solo. No se da en una sola dirección. El Espíritu Santo, desde que llegó en Pentecostés, fue como lengua de fuego que estaba regado, y todos, dice ahí, que fueron llenos. Hermana Ruth iba a decir algo. Claro, exacto. Se derrama, es que se llena, se rebosa y se riega.
Hermano, y así es que tenemos en este tiempo que vivir lleno, derramado de la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor lo dio abundantemente. Ahí no dice que fue mezquinamente, ni fue en dosis, ni fue parcialmente, ni fue para algunos sí, para otros no. Fue abundantemente. Y eso es lo que necesita la iglesia, ese fuego, ese gozo, ese poder. Pero no un poder para nosotros guardarlo a lo interno, sino para derramarlo hacia lo externo, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es interesante eso. Porque muchas veces hay iglesias y doctrinas que han querido separar a Jesucristo de la obra del Espíritu. Hermano, y todo el tiempo, desde la encarnación, de manera sobrenatural en María, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra con Cristo hombre, y hasta ahora esa obra no se ha detenido. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, esa unidad es perfecta. Ahora, cuando Jesucristo se va, en la oración de intercesión, ¿qué le dice? Yo oraré al Padre para que Él los envíe al Espíritu Santo. Gloria. Y cuando el Espíritu Santo venga, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es una unidad perfecta, es un trabajo en unidad. Porque desde ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha estado en la tierra a favor de la iglesia, peleando nuestra batalla, guardándonos de caída, exhortándonos, redarguyéndonos, levantándonos, fortaleciéndonos. Y si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, tampoco hubiera iglesia. Él la sostiene, porque Él es el segundo consolador. Cuando Cristo dijo: y yo envié para que manden otro consolador, está dejando implícito que el primer consolador de la iglesia es Cristo. ¡Ay, santo! Ahora, por eso, abundantemente, es por Jesucristo. Ese derramamiento es por Jesucristo. Hermano, todo lo que somos es por Cristo. Ahora, eso tiene una finalidad, porque todo lo que Dios hace es un propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. En Dios no hay despropósitos. El Señor tiene un plan perfecto. En todo lo que hace tiene un objetivo, un fin, y todo lo que Dios quiere, Dios lo hace, lo dice la palabra. Ahora, ¿para qué fue todo anteriormente dicho, iglesia? El fin era que seamos justificados. ¿Para qué justificados? Yo quisiera, por favor, que alguien me diga qué entiende por justificados. Se fue la luz, pero seguimos adelante. Hermana Ruth. Que tú no tengas la culpa, sino que te buscan una justificación. Pero lo que nosotros hicimos en el mundo, hicimos porque no conocimos a Dios. En verdad, entiendo tu punto. En verdad, el hombre no es justo, en el hombre no hay justicia. Al contrario, por causa del pecado, lo que hay en nosotros es injusticia. El pecado nos deformó. Y lo que es justo no es justo, es conforme a como lo que Dios dice, lo que Dios ve. Y delante de la santidad, la perfección de Dios, nosotros somos muy injustos, muy malos y muy imperfectos. De tal manera que nunca jamás podríamos nosotros agradar a Dios, que es 3 veces santo y es perfecto en todo su ser. El hermano Samirki. Justificado porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Esa manera en cómo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo entonces? Por eso ya somos justificados. Mira lo que pasa. Delante de Dios, que es perfectamente santo, nada que no sea justo puede llegar. Dios nunca va a oír la oración de los que están mal, de los que están en pecado. Eso no es verdad. Cuando usted vaya a orar, primero arrepiéntase y pida perdón a Dios para que el Señor lo oiga, porque dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores.
La condición del hombre era una condición de un pecado remanente, hermanos, arrastrado desde la primera generación de hombres. El hombre técnicamente no tenía posibilidad ninguna de poder acercarse a un Dios 3 veces santo, siendo que el hombre era inmensamente pecador. Había un cisma, una separación inquebrantable entre el hombre y Dios. Y lamentablemente sin Dios el hombre no tiene ni futuro, ni esperanza, ni vida, ni oportunidad fuera de Dios. Ahora, justificar es la razón por la cual Cristo muere. Nosotros no podemos ser justos intrínsecamente, porque en nosotros no hay justicia. Ahora, cuando Cristo, que es justo, en sustitución nuestra muere en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos transfiere la justicia de Él a nosotros injustos. Pero ¿cómo podemos entonces accesar nosotros con seguridad a la justicia de Cristo? Y ahí entra Efesios cuando dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe en Cristo. Nosotros que éramos injustos, al poner nuestra fe en Cristo, al recibirle como Señor y Salvador, la justicia de Cristo se la aplica a mí. Y aunque yo soy injusto, ahora por esa fe soy justificado. Pero no es porque yo sea bonito o me porté bien o porque yo quizá lo merecía. Si lo pienso estoy equivocado. Todo eso fue por pura gracia. Pura gracia. Por eso que dice Pablo a los Efesios, por gracia es que somos salvos, hermano. Hemos recibido una gracia. Una gracia es algo inmerecido. Yo pagué por ella. Yo no hice nada para merecerla. Es un regalo que yo ni siquiera esperaba ni merecía. Pero sin embargo me lo dieron. Me lo dieron. Yo pregunto, iglesia, ¿cuántas veces abusamos de la gracia de Dios que nos ha sido dada? ¿Cuántas veces la pisamos y la tiramos por el suelo? ¿Cuántas veces devaloramos algo tan grande que el Padre dio a su propio Hijo para que por su gracia hoy seamos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, que es lo que Dios dice que somos? Pura gracia, pura gracia. ¿Había algo en nosotros para poder adquirirlo, comprarlo, merecerlo? De ninguna manera. Justificación por gracia. Justificación, acercamiento a Dios el Padre que estaba lejos. Pero había un propósito también, era para que viniésemos luego de ser agarrados en su gracia y justificados por la fe, para que viniésemos y llegásemos a ser entonces heredero, hermano. Solo los hijos heredan. Gloria a Dios. El que no es hijo no tiene herencia. Donde hay hijo no hereda otra familia, ¿o sí? Si no es así, justificado y por gracia y ser miembro de su familia, tampoco ellos van a poder ser herederos de todas las cosas eternas que Dios ha preparado para los que le buscan. Pero, ¿cómo es esa herencia? Conforme aquí, que algunos hermanos se cogen todo y los otros no le dejan nada. No, conforme a la esperanza de vida eterna. Esa vida eterna es para todos los que están en Cristo. Y esa esperanza permanece para siempre. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios 13, ahora permanece la fe, permanece la esperanza. Esa esperanza no muere. Por eso estamos aquí hoy domingo, porque esperamos en Cristo, Señor, que de Él recibiremos cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia y la verdad. Señor, ese Aleluya. Y su pueblo reinará con Él. Su iglesia, su elegida, su novia. Hey, Aleluya. gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, esa esperanza no debe morir nunca. Hay quien mata la esperanza. Huyan de los asesinos de esperanza. Que la esperanza que tenemos es eterna en Cristo Jesús. Y una esperanza de vida eterna, aleluya.
Aleluya. Wow, la luz no ha jugado una jugada, pero seguimos. Vamos a ver el último, el 8, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. 8. Ahora, esto no es, tal vez, o quizás, o si las cosas se dan como yo he pensado. No, eso es lo más importante, es la garantía que tiene esto, hermano. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Y hasta ahora ninguna ha dejado de cumplirse. Podemos revisar la profecía antigua y concatenarla con los tiempos actuales, a ver si algo ha dejado de cumplirse de acuerdo como Dios lo ha dicho. Hermano, la palabra de Dios es fiel. Dios no es hombre para que mienta, y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Dios que no haría, y no haría, hermano. Por eso dice ahora el apóstol aquí, palabra fiel es esta. Hermano, eso es fiel. Ahí no hay duda. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios en su vida? Amén. Aleluya. ¿A cuántos le ha fallado? Oh, gloria a Dios. Hermano, Él nunca nos fallará, porque la fidelidad es parte de la persona de nuestro Dios. Por lo tanto, sus palabras son fieles, son verdaderas. Podemos descansar en ella, confiar en lo que Él ha dicho, porque nuestro Dios es un Dios verdadero. Y en estas cosas quiero que insistan. Ahora, aquí hay una palabra que es muy importante que la iglesia la tome en cuenta, porque en los últimos tiempos se ha estado perdiendo. Y Dios espera que su pueblo se maneje, se mueva y viva en ese nivel. Estas cosas quiero que insistan con firmeza. Aleluya. Hermano, la iglesia de hoy es una iglesia que debe mantener la firmeza. Porque si algo está atacando el enemigo de las almas, es la firmeza de los creyentes. Dios no quiere cristianos ambiguos, tibios o de doble ánimo, que hoy sí, pero mañana no, como que pasado ya no, pero otra vez sí. Hermano, firmeza, constancia. El Señor quiere una palabra fiel, pero con firmeza. La iglesia tiene que estar firme aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los tiempos difíciles, aún en medio de la apostasía en que vive el mundo, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. La iglesia debe mantenerse firme en lo que hemos creído, en lo que hemos visto de Cristo. Porque cada día será más difícil ser un evangélico verdadero. Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. Ahora, esa firmeza de nosotros va a guiar y va a dirigir y va a ayudar a otro que no está muy seguro, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. O sea, mi firmeza va a ser un aliciente, un estímulo, un llamado a los otros para que ellos también quieran seguir. Si yo no soy firme, entonces los que creen en Dios no van a procurar tampoco ocuparse de buenas obras. Porque si el pastor Esdras, o el pastor Samuel, el pastor fulano, el pastor o el líder, no tiene la firmeza en Cristo, la gente mira a Cristo, pero también mira al pastor, porque el pastor es la cabeza de la iglesia. Entonces esa firmeza no puede faltar en el creyente, aún en medio de los tiempos difíciles, para que procuren ocuparse de buenas obras. Por último, concluye él diciendo que estas buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Al fin y al cabo, Dios no necesita nada, o necesita algo.
Ah, que Dios necesita, hermano, eso es una mala teología. Que Dios necesita que todos los hombres sean salvos. Mentira, iglesia. Dios no necesita nada. Dios vive en un estado de perfección. Él es el dueño de todo. Ni tiene frío, ni calor, ni hambre, ni sueño, ni se pone viejo. Ay, que Dios necesita. No, hermano, Dios no necesita. Es igual. Dios desea. Él es un rey soberano. Los reyes tienen deseo. Nosotros necesitamos. Porque estamos en falta siempre delante de Dios, que es 3 veces santo. Aún haciendo lo mejor que podamos, aún así estamos en falta delante de Dios. Pero por su gracia y su misericordia, en Cristo Jesús, Él nos ha justificado. Y aún siendo nosotros imperfectos, Él nos ha recibido. Pero es por medio de la fe en Cristo. La iglesia tiene que creer en Cristo. Porque en Cristo es que hay salida. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay futuro. En Cristo hay oportunidad. Y fuera de Cristo no hay nada que buscar. Es interesante, hermanos, que entendamos que esa palabra es fiel, como dice aquí. La palabra de Dios es fiel. Dada desde este púlpito, dada desde cualquier otro púlpito que predique la palabra, si es palabra que sale de la boca de Dios, es palabra fiel. Tenemos que creerla, tenemos que obedecerla y vivir una vida consagrada a Dios. El Señor está con nosotros, pero quiere que seamos perseverantes. Dios quiere una iglesia constante, una iglesia perseverante y una iglesia que no sea influenciable. Habrá momentos, oportunidades, personas, lugares que te querrán sacar de este enfoque, pero el Señor está contigo y conmigo y con todos los que le buscan. Y como Él es fiel, Él espera en la iglesia que le sea fiel. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mantengámonos fiel, firme a la palabra de Dios, que nunca falla, que permanece para siempre. El Señor les bendiga ricamente. Amén y amén.